del último golpe de Estado de Argentina, en 1976, la búsqueda de nuestra memoria, verdad e identidad continúa siendo una parte fundamental de nuestra historia. Durante la última dictadura cívico-militar, además de las miles de desapariciones de personas, también se dieron cientos de niños y niñas separados de sus familias y además privados de su verdadera identidad. Desde entonces, las abuelas de Plaza de Mayo llevaron adelante una búsqueda que planteó una pregunta que quizás en ese entonces no tenía una respuesta muy sencilla. ¿Cómo demostrar que una persona pertenece a una familia siendo que sus padres ya no están en este momento? La respuesta se empezó a ver en un lugar que quizás no era el esperado, en la ciencia. Los avances de la genética permitieron desarrollar métodos para determinar vínculos de parentescos y, años más tarde, dieron lugar a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es por eso que para conocer cómo surgió esta institución, qué papel tuvieron las abuelas de Plaza de Mayo en esto y cómo la genética pasó a formar parte de esta búsqueda, vamos en vivo con nuestro compañero Carlos, que se encuentra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Gracias. Gracias, estamos acá en el Banco Nacional de Datos Genéticos para saber un poco más sobre la historia de esto, ¿no? Y cómo es la búsqueda de la identidad de las personas, identificarlas, ¿no? Bueno, acompáñenme, que nos están esperando los científicos en el laboratorio. Hola, Flor. Hola, bienvenido al Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Acá estamos con la licenciada Rotondo y quería hacerte un par de preguntitas. Bien. Bueno, para comenzar, ¿podrían explicarnos por qué fue necesario hacer un Banco Nacional de Datos Genéticos? Bueno, en la última dictadura militar argentina, muchos niños y niñas fueron destituidos de sus familias a la fuerza, por lo que a la larga esto generó en muchos años personas las cuales dudaban de su identidad. Entonces, estos movimientos, los movimientos iniciados por las abuelas y madres de Plaza de Mayo, estas madres y abuelas, las cuales querían encontrar a sus nietos, pero no encontraban no contaban con las herramientas necesarias como para poder hacerlo. Entonces ahí es cuando nació este Banco Nacional de Datos Genéticos, o quizás la idea, el deseo de poder hacerlo. ¿Y cómo podían demostrar ese vínculo si muchas veces los padres de los niños estaban desaparecidos? Bueno, eso fue justamente uno de los grandes problemas, ya que en ese momento no existían los métodos de ADN que hoy conocemos. Entonces los abuelos trataron de encontrar diferentes métodos para poder vincular a estos chicos con sus familiares, que la mayoría eran abuelos, que eran los que quedaban vivos. Gracias a la participación de diferentes científicos de distintas partes del mundo, se lograron descubrir métodos donde pudieran vincular a esta persona con estos familiares. Entonces, ¿fue la ciencia la que permitió encontrar un avance en esta búsqueda? Exactamente. Uno de los avances más importantes fue el desarrollo del llamado índice del abuelismo. Este método utilizaba características genéticas y sanguíneas para analizar si existía el parentesco entre los posibles abuelos y nietos. Y con el paso del tiempo, las técnicas fueron mejorando y el análisis del ADN sirvieron para analizar con mucha mejor precisión. ¿Y cuándo aparece específicamente el Banco Nacional de Datos Genéticos? Bien, en el año 1986, las abuelas y madres de Plaza de Mayo pidieron al entonces presidente de la República, Raúl Alfonsín, que validara los análisis hechos en el Hospital Durán y que estos se pudieran guardar en un espacio en el cual se pudiera disponer de ellos en cualquier momento. Entonces, en el año 1987, gracias a la ley que aprobó el Congreso, se creó por fin el Banco Nacional de Datos Genéticos como lo conocemos hoy en día. ¿Y cuál era y cuál es hoy en día la función principal del Banco Nacional de Datos Genéticos? Bueno, hoy en día su función es, y continúa siendo, almacenar información genética de los familiares que todavía siguen en búsqueda de ellos y se encuentran en duda.
cuando se encuentra un hijo, se va y se hace el análisis, se compara con la información almacenada en el banco para poder descubrir si esta persona mantiene un vínculo o no con estas familiares. Y el banco genético no solamente toma muestras, sino que esas muestras son fundamentales para la identidad de nosotros. Exactamente. Lo que permite el banco es tener una validación científica para comprobar si sí o si no hay un vínculo entre dos personas. Esto sirve no solamente para el caso abuelas y casos desaparecidos de la dictadura militar, sirve para muchísimas otras cosas más y otros casos de dudas entre parentescos o filiación. Pero sí, básicamente ayuda a dar esa certeza científica de que una persona es pariente de otra. Entonces, ¿las técnicas utilizadas fueron cambiando con el avance de la ciencia? Exactamente, sí. Antes teníamos técnicas mucho más rudimentarias para conocer el parentesco entre dos personas, pero con el avance del tiempo y los métodos que fueron cambiando, pudimos obtener diferentes formas de analizar estas muestras. Para entenderlo mejor, me gustaría que nos acompañen a ver una demostración de lo que es una PCR y una electroforesis. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica cuyo objetivo es obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN de interés. Con la amplificación resulta más fácil identificar virus o bacterias causantes de enfermedades, o en nuestro caso, identificar personas. Para llevar a cabo la reacción en el tubo, preparamos una mezcla que incluye la muestra de ADN, los cebadores o primer, que son secuencias cortas monocatenarias que delimitan la región de interés, los nucleótidos y la enzima Taq polimerasa, que es una polimerasa termoestable que forma las nuevas cadenas. El tubo se coloca dentro de un termociclador, el cual automatiza los cambios térmicos. Comenzamos el primer ciclo con la denaturalización a 94 grados centígrados. A esta temperatura se rompen los puentes de hidrógeno que unen la base nitrogenada, separando completamente la doble hélice en dos hebras monocatenarias que servirán como moldes. En el segundo paso, la hibridación o alineamiento, la temperatura desciende entre los 50 y 65 grados centígrados. Esto permite que los cebadores reconozcan sus secuencias complementarias y se unan por enlace de hidrógeno a los extremos 3' de la zona de interés. Llegamos al tercer paso, la extensión, a la temperatura óptima de la Taq polimerasa, que es de 62 grados centígrados. La enzima reconoce el extremo 3' del cebador y comienza a incorporar los nucleótidos del medio en dirección 5' a 3', sintetizando las hebras complementarias y completando el primer ciclo. Este ciclo de 3 etapas se repite entre 30 y 35 veces, obteniendo más de 1 millón de copias del gen de interés en este caso. Este número crece exponencialmente de acuerdo a la cantidad de ciclos realizados en un tiempo de alrededor de unas 4 horas. Luego de finalizar el PCR, preparamos las muestras para la electroforesis. Primero, tomamos la muestra de ADN, resultado del PCR, y lo mezclamos en el bufo de carga. Este reactivo cumple dos funciones clave. Le da densidad a la muestra para que caiga al fondo del pozo y añade un colorante para monitorear el avance durante la corrida. Con cuidado, cargamos cada muestra en los pozos del gel de agarosa. En el primer pozo colocamos el marcador de peso molecular, que nos servirá como regla para comparar nuestras bandas. Cerramos la cámara y conectamos correctamente los polos. El cable negro en el negativo y el rojo en el positivo. Al tener un grupo fosfato, el ADN tiene carga negativa, así que correrá hacia el polo positivo y gracias al colorante sabremos hasta dónde
llegaron y cuándo será necesario detener la corriente. Para visualizar el resultado de la electroforesis, llevamos el gel hasta una lámpara de luz ultravioleta. Al preparar el gel se añadió un agente que se intercala entre las bases del ADN. De esta manera, al ver el gel con luz ultravioleta, podemos observar la altura a la que han corrido las bandas de ADN. Y para documentar el resultado, colocamos el gel en un fotodocumentador. Este aparato, además de ser un transiluminador de ultravioleta, contiene una cámara para fotografiar al gel. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. El Estado de Argentina, en 1976, la búsqueda de memoria... ¡Puta madre! ¡Puta madre! A 50 años del último... Ok. Bueno, acá estamos. Gracias por recibirnos. Y primero que nada, va a ser la pregunta de por qué fue necesario... Un desaparecido. Entonces, puta que madre. Las abuelas de Plaza de Mayo. Corte. Y como conocemos hoy en día. Entonces los abuelos tratando de encontrar diferentes métodos para poder... Entonces, yo me hizo confundir, boludo. Encontrar una manera de avanzar con la búsqueda. Exactamente. Dar un avance en esta búsqueda. Pará, que me haga de nuevo la pregunta, boludo. No fue como la anterior. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Pero tú da, otra vez. ¿Sabes qué tienes que hacer? Agarrar. Dale, toca ya.